Buenos días, chicas, bienvenidas a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, pero antes de eso vamos a revisar unas últimas preguntas que nos quedaron pendientes de la actividad del tema anterior, ¿ok? Entonces, por favor, busquen sus libros y ubíquense en la página 157. Libro de Ciencias Naturales, página 157. Ok, ya hicimos toda la actividad. Aquí lo que vamos a hacer, eh, a ver esto por encima, no necesitamos copiar, pero aquí se nos muestran unas gráficas, tres gráficas. Tendencia mundial de los gases de efecto invernadero más importantes. Entonces, en estas gráficas, cada gráfica representa un gas, ¿sí?, tóxico que se va a nuestra atmósfera y es el causante del efecto invernadero. Los gases de las gráficas son el dióxido de carbono, el CO2, el metano, ¿sí?, CH4 y el óxido nitroso, NO3. Entonces, estos son algunos de los gases que van a la atmósfera. No son todos, porque todavía faltan algunos como el cloro, como el flúor. Pero podemos ver que estas gráficas, desde que se empezaron a estudiar en el 1980 hasta el 2004, siempre ha tenido una tendencia que es de subir, subir y subir. Es decir, desde 1980 hasta el 2004, las emisiones de estos gases a la atmósfera han ido creciendo de una manera acelerada. ¿Ok? Vemos las toneladas que se han generado y vemos que ninguna de ellas hay un punto donde descansa o que se mantiene o que baja, sino todo el punto es ascendente. Eso nos muestra la cantidad de gases que estamos enviando a la atmósfera eh, desmedidamente. ¿Ok? Entonces, este estudio del 2004, ya estamos en el 2020, está súper desactualizado, pero la tendencia es que se mantenga en esta subida, ¿sí? Entonces, ¿qué representan estas gráficas? Estas gráficas representan que las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera no se detienen, ¿sí? Están subiendo desmedidamente. ¿Qué alternativa de solución podían proponer los países industrializados para reducir estos gases contaminantes? Ya han habido diferentes cumbres en donde los países se comprometen a reducir esta cantidad de gases. Hablamos de los CFC, que ya se prohibieron los CFC y se está proponiendo usar gases HFC, es decir, cambiar el cloro por el hidrógeno. Entonces, sin embargo, algunas empresas que siguen trabajando con este gas. Entonces, el primer llamado es que dejen eh, de, de producir tantos gases que son dañinos, ¿sí? Esas empresas que están día y noche prendidas y botan y botan y botan y botan humo. Pero ¿qué pasa? Estamos en un país, en un mundo globalizado, donde la gente lo único que le importa es el dinero. Entonces, realmente no hay un futuro tan esperanzador por parte de las personas en el manejo de las empresas. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. ¿Ok? Bueno, chicas, esto es lo que quería compartir con ustedes. Por favor, ubíquense en la página 158 para ver el nuevo tema de hoy, que se llama los factores que afectan las corrientes marinas. ¿Ok? Factores que afectan las corrientes marinas. Las corrientes marinas han sido importantes para siempre, o sea, desde siempre estudiar el hombre. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas, pues, nos ayudan a poder decir cuándo está la marea alta, cuándo está la marea baja, cuándo se puede navegar. También esto incide en el ciclo de la luna, cuándo es luna llena, cuándo es luna nueva. Recordemos que cuando nosotros estamos en luna llena, la marea alta es bastante alta, ¿sí?
y la marea baja se da en luna nueva. Entonces, estas corrientes marinas también llevan un ciclo, ¿sí? Un ciclo natural de ellas, pero por la contaminación, por todos los factores que estamos viendo, hasta estas corrientes marinas se están viendo afectadas. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo, ¿ok? El viento, las precipitaciones, recuerden que cuando nosotros hablamos de precipitaciones hablamos de lluvia o de nieve o de granizo, agua que cae en la tierra, ya sea en estado líquido o sólido. La temperatura y la radiación solar determinan el clima en un lugar y en un momento dado, ¿sí? Es decir, todos esos factores nos ayudan a que los climas en un país sea determinado. Por ejemplo, los países que están en el hemisferio norte-norte, ¿sí? Ellos cuentan con un clima templado y al norte totalmente con un clima frío. ¿Eso qué los da? Bueno, las precipitaciones, las temperaturas que se dan allá, los rayos del sol que no llegan directamente, entonces dan un clima templado, a diferencia que los climas cálidos que se ven en la zona ecuatorial. Todas estas variables atmosféricas influyen directamente en la formación y en la presencia de las corrientes marinas en las diferentes zonas del planeta. ¿Qué corrientes marinas afectan principalmente a Ecuador? Entonces, para poder responder esta pregunta, bueno, aquí no aparece mucho. Vamos a la página 159 un momentico para ver una imagen, ¿sí? Vemos una imagen del mapa mundi. Esta es la que está grandota aquí. Y vemos un poco de flechitas rojas y azules. Esas flechitas de colores, chicas, son corrientes marinas. ¿Por qué están de dos colores? Porque nosotros en nuestro planeta tenemos dos tipos de corrientes marinas. Tenemos las corrientes marinas calientes y las corrientes marinas frías. Las corrientes marinas calientes están representadas por el rojo y las frías por el azul. Entonces, estas corrientes marinas determinan cómo va a ser el clima en una región. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la corriente marina caliente está cerca de las costas de un país, esto genera mayor evaporación de agua y esto genera fuertes lluvias, ¿sí? Porque está caliente el agua, entonces se evapora y generan lluvias. Pero cuando estamos en las corrientes frías, eh, hay más calor, ¿ok? O sea, es inversamente proporcional. Entonces, nosotros vemos que justamente por el Océano Pacífico, ¿sí saben dónde está el Océano Pacífico? ¿Sí? Justamente por el Océano Pacífico hay unas corrientes. Estas corrientes son de agua fría, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las primeras corrientes que afectan a Ecuador? Vemos que una corriente es la corriente de Humboldt. Cada corriente tiene nombre, ¿sí? Entonces, vamos a responder la corriente fría de Humboldt, ¿ok? Son dos. La primera es la corriente fría de Humboldt, que viene desde el polo sur y sube todo todo el Océano Pacífico. Y la segunda corriente es una corriente de agua caliente que está por la parte de arriba, donde está México bajando. Esa corriente de agua caliente se llama corriente del Niño, corriente cálida del Niño, ¿ok? Entonces, esa es la corriente de el Niño. ¿Por qué afectan estas dos corrientes? Bueno, tenemos por la parte de abajo una corriente de agua fría, por arriba una corriente de agua caliente, y cuando estas dos corrientes chocan, ¿sí? Generan algunos fenómenos ambientales. Por ejemplo, cuando la corriente del Niño nos afecta desmedidamente, es cuando viene este fenómeno del Niño que generan unas inundaciones gigantes, ¿sí? Cuando dice se acerca el fenómeno del Niño, es porque la corriente de agua caliente está bajando demasiado y esto genera muchas lluvias. Aquí en Ecuador fuimos azotados hace unos años
con el fenómeno del niño y hubo bastantes inundaciones, pérdidas de siembra, pérdida de casas, ¿ok? Entonces, esto ocurre cuando también las dos corrientes chocan. Y vemos todas las corrientes que están en todo el mundo. Así como hay corrientes marinas, también están las corrientes de los vientos, ¿sí? También hay vientos y hay vientos de masa fría, hay vientos de masas calientes, eh, provenientes de uno u otro lado del país y cuando chocan también generan algunos fenómenos, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver todas las corrientes que están en, en, en el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa con este fenómeno que nosotros vemos aquí desde marzo? Creo que es desde julio hasta diciembre, creo que es el avistamiento de las ballenas jorobadas en nuestras costas. ¿Por qué nosotros vemos estas ballenas? Son por las corrientes marinas, porque estas ballenas vienen del polo norte, en donde las corrientes marinas son súper frías. Entonces, estas ballenas vienen justamente en estas corrientes calientes, ¿sí? Aprovechando la corriente del Niño, que son mucho más cálidas para poder dar a luz a sus crías y volver a embarazarse. Entonces, la temperatura del agua también va a determinar algunos comportamientos de los animales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Estas dos corrientes no se les pueden olvidar porque estas corrientes la van a ver de aquí en adelante hasta que se gradúen. Las corrientes marinas y los vientos planetarios. Entonces, por favor, Abigail, ayúdenme a leer. Sí, profe, perdón, es que se me pidió la compra. A ver, dice, 8 como título, las corrientes marinas y los vientos planetarios. mira, las corrientes marinas se definen como el desplazamiento de masas de agua ocasionado por los vientos, la fuerza gravitacional del Sol y la Luna y debido al movimiento de rotación de nuestro planeta. El agua se mueve en la superficie según el efecto de Coriolis, debido al cual el agua gira en sentido contrario a las agujetas del reloj en el hemisferio norte y en sentido horario en el sur. Es decir, que las partículas de agua sufren de acción de las fuerzas y comienzan a generar un giro de sentido horario o antihorario según el hemisferio. Como consecuencia, se originan las corrientes ecuatoriales, inter intertropicales y los vientos planetarios. Ok, entonces estamos viendo algo súper importante. Las corrientes de los vientos, las corrientes de agua, como ya les había dicho, tienen algunas incidencias en los astros que nos rodean, ¿sí? Recuerden, nuestro planeta tiene una fuerza de gravedad propia, que está en nuestro núcleo, pero también nosotros, esa gravedad ha sido modificada por el Sol, que tiene una fuerza de gravedad bastante grande que nos atrae, y por la Luna. Aunque ustedes no lo crean, la gravedad de la Luna nos afecta en mayor sentido que la gravedad del Sol. ¿Por qué? Porque la Luna está mucho más cerca a nosotros. Y como la Luna está tan cerca a nosotros, su gravedad, ¿sí? Nos afecta principalmente es en las masas de agua. La Luna atrae las masas de agua y las modifica. Cuando nosotros vemos que hay luna llena, generalmente hay inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay luna llena, la luna atrae tanto a las masas oceánicas que las hace subir de volumen y esto genera inundaciones. ¿Ok? Entonces, todas estas corrientes están siendo afectadas por la gravedad. Vemos algo interesante que los hemisferios norte y hemisferio sur, las corrientes de agua tienen diferentes sentidos, ¿sí? Vemos que en el hemisferio del norte la corriente de agua va en un sentido antirreloj, antihorario, ¿verdad? Que es en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Y vemos que en el hemisferio sur sí va con las agujas del reloj, ¿sí? O sea, que sí está en el movimiento normal que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Por eso es que se generan los diferentes tipos de corrientes marinas. ¿Ok? Los vientos planetarios se producen porque el aire caliente, por ser menos denso, se eleva en la línea ecuatorial, se aleja hacia el norte o hacia el sur y es reemplazado por otra masa de aire de altitudes más altas. Así se forman los vientos alisios que soplan en el hemisferio norte desde el noreste y en el hemisferio sur desde el sureste hacia la línea ecuatorial. Las corrientes de aire, ¿sí? Hay corrientes de agua, de aire frías y hay corrientes de aire caliente. Estas corrientes de aire tienen que ver en su densidad, ¿sí? Decimos que una corriente es cálida o es caliente porque su densidad es menor, es decir, es menos pesada, tiene menos partículas. Pero cuando una corriente de aire es fría, es mucho más pesada porque tiene mucho más partículas. Entonces, ¿qué pasa? Justamente en el Ecuador, como en el Ecuador estamos en la mitad del planeta y ahí los rayos del sol entran directamente, estos vientos aquí se alzan, ¿sí? Son mucho más ligeros. Entonces se esparcen y se van hacia el norte y se van hacia el sur. Y ahí es donde se forman las nubes, se forman las corrientes de viento y generalmente las lluvias. ¿Ok? Movimiento de las corrientes marinas. Las corrientes marinas fluyen alrededor de los océanos en enormes círculos llamados giros. En su desplazamiento pueden transportar agua fría o caliente hacia diferentes regiones y debido a la capacidad del agua de absorber y de liberar calor, son determinantes en las características del clima de su región, lo que estábamos hablando ahorita. De este modo, las corrientes cálidas calientan el aire, lo que eleva las temperaturas, mientras que las corrientes frías producen un efecto inverso. Entonces, las corrientes calientes, ¿sí? De agua calientan el viento. Estas altas temperaturas en el viento producen lluvias porque hay más evaporación y produce inundaciones. Las corrientes frías enfrían el aire, no hay tanta absorción, ¿sí? No hay tanta evaporación y el clima es más cálido, ¿sí? No hay tantas lluvias. Entonces es inversamente proporcional, como les decía en un momento. En términos generales, el agua fría tiende a moverse desde las altitudes subpolares hacia los trópicos a lo largo de la costa occidental de los continentes y el agua cálida lo hace de los trópicos hacia las latitudes templadas a lo largo de la costa oriental. Es decir, el agua caliente está desde el centro hasta los trópicos y el agua fría de los trópicos hasta la línea ecuatorial. Las corrientes frías absorben el calor y la humedad del ambiente, haciendo que la región tropical se desarrollen ecosistemas fríos y secos más característicos de las zonas templadas. Por el contrario, las corrientes cálidas llevan el calor y la humedad de los trópicos hacia mayores latitudes, lo que hace que éstas tengan un clima menos extremo, ¿sí? No tan caliente. Adicionalmente a las corrientes superficiales, existen otras que ocurren en zonas muy profundas, a más de 1000 metros de profundidad. Estas chocan con montañas submarinas y producen el levantamiento de fondos marinos donde están acumulados nutrientes. El movimiento vertical de ascenso de aguas frías, fenómeno conocido como afloramiento, es muy importante desde el punto de vista biológico y económico porque el agua ascendente arrastra todos los nutrientes de las zonas muy profundas hacia la superficie, lo que las enriquece y favorece el desarrollo de gran diversidad de especies marinas, muchas de gran importancia para la pesca. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos unas corrientes que también son bastante profundas. Estas corrientes son importantes porque remueven todos estos nutrientes que han sido depositados o sedimentados durante bastante tiempo. Entonces esto ayuda de alimentación para las especies. ¿Ok? Aquí vemos una foto de cómo son las corrientes abajo, ¿sí? En los fondos marinos y vemos las corrientes cómo se mueven, ¿ok?
Entonces, aquí en la parte donde está el azul oscuro, ¿sí? Nos muestra cómo la corriente va hacia el fondo marino, ¿sí? Y va moviendo este lecho marino, estas profundidades, y así es que se mueven los nutrientes que van a ser beneficiosos para las especies, ¿ok? Estas especies son las más pequeñas, pero recuerden que gracias a la cadena trófica, pues hay animales que tienen una cadena y se van alimentando una de otra. Entonces, esto es importante para los animales más pequeños, que en un futuro van a ser beneficiosos para animales mucho más grandes. ¿Ok? Gracias a las corrientes y a los vientos durante el siglo XV, las naves de vela lograron hacer los viajes entre Europa y América en menor tiempo y las naves de Cristóbal Colón fueron orientadas hacia el nuevo continente. Como les decía en un momento, siempre el estudio de los vientos y de las corrientes marinas ha sido interés para el hombre, sobre todo en este tema de la navegación, ¿sí? Antes, pues, se dirigían con eso. Antes no existían brújulas. Antes de que existían las brújulas, pues, empezaron con las corrientes marinas. Luego se inventó la brújula. Pero, sin embargo, sigue siendo importante el conocimiento de las mareas. ¿Ok? Corriente fría de Humboldt y el impacto en el clima y la diversidad. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en la corriente de Humboldt porque es la que nos afecta directamente a nosotros. ¿Ok? Entonces aquí vemos nuevamente el dibujo, cómo la corriente de Humboldt sube, ¿sí? La corriente fría, acuérdense que sube, ¿por qué? Porque estas corrientes frías generalmente van desde los trópicos hacia el Ecuador. ¿Y cómo se encuentra con la corriente del Niño, que es la caliente, que va desde el Ecuador hasta los trópicos? Entonces, esta corriente marina, es decir, la corriente de Humboldt, produce inversiones térmicas que impiden la precipitación pluvial y generan zonas muy secas en regiones costeras. La influencia de esta corriente en la costa de Ecuador determina que desde el centro de Manabí hasta el sur del país se observan zonas climáticas secas y áridas con la presencia de bosques secos. ¿Por qué? Porque la corriente fría, como la corriente fría no genera precipitaciones y hace que el ambiente sea caliente, que sea seco. ¿Okay? La presencia de esta corriente en la costa ecuatoriana coincide con la época seca o de verano, que va desde junio hasta noviembre. Se caracteriza por la presencia de vientos alisios que provienen del sur y el enfriamiento de las aguas costeras. El clima litoral es fresco y seco, con el cielo nublado y la presencia de calor. La corriente de Humboldt ejerce influencia en el clima y la biodiversidad. ¿Por qué? Pues son aguas con altos niveles de nitratos y fosfatos, sustancias básicas para el mantenimiento de la vida, que al subir a la superficie y al entrar en contacto con la energía del sol, aumenta la productividad marina. La proliferación de algas que pasarán a formar en el fitoplancton, a su vez, favorecerá el desarrollo del zooplancton, del que se alimentarán gran cantidad de organismos marinos, muchos fundamentales para la actividad pesquera. ¿Sí? Entonces, estas corrientes marinas, aunque no generan un ambiente fresco, sino un poco seco, nos ayuda porque sí remueve estos sedimentos de estos nutrientes que son importantes, como lo habíamos visto anteriormente, para que algunas especies se alimenten y sean beneficiosos para el ciclo trópico. ¿Okay? La corriente de Humboldt es determinante en cuanto a los recursos económicos para Ecuador, Perú y Chile. Las costas frías del Pacífico, pese a representar únicamente el 1% de la superficie mundial de los océanos, son las responsables de producir el 10% de la pesca del planeta. ¿Por qué? Por el alto contenido de minerales que hay, ¿sí? Es un lugar perfecto para pescar. ¿Sí? Hay mucha proliferación de vida marina ahí. La corriente de Humboldt es fría, procede de las regiones subpolares y corre paralela a las costas sudamericanas. Uno de sus ramales avanza hacia la costa ecuatoriana hasta el cabo pasado en Manabí, en donde gira hacia el oeste y alcanza las islas de Galápagos. Entonces, aquí vemos nuestras aguas frías. Por eso es que todas las personas del cono sur, sí, por ejemplo, de los que están de este lado con el Pacífico, colindando con el Pacífico, se mueven por conocer las islas
las islas no, se mueven por conocer el Caribe, ¿ok? Porque en el Caribe las corrientes de agua son calientes. Entonces, las playas son un poquito más agradables para que las personas puedan estar entre de ellas, ¿ok? Entonces, vemos que la corriente fría de Humboldt modifica nuestro clima, es beneficioso para nuestra producción pesquera, ¿sí? Y la vemos generalmente más acentuada en nuestros periodos secos, ¿sí? Nuestros periodos secos que van desde junio, julio hasta diciembre. Entonces vamos a ver ahora la corriente cálida del Niño, ¿sí? Entonces, Mimi, por favor, ayúdame a leer la corriente del Niño. La corriente del Niño se denomina así porque cada año se presenta desde Navidad, en diciembre hasta abril, como parte de las contracorrientes ecuatorial de aguas cálidas. Al llegar frente a las costas de América del Sur, se divide en dos ramales. El ramal sur baja por las costas colombianas y baña la costa norte de Ecuador, lo que marca el inicio de la estación lluviosa en el litoral. ¿Dijo? Ya. La influencia de esta corriente se debe a los altos niveles de evaporación de las aguas cálidas. Esto explica el clima cálido y húmedo de la provincia de Esmeraldas y sus altos niveles de precipitación, factores que determinan un ecosistema de bosques exuberantes. Ujú. Entonces, la que ya veníamos hablando, estas corrientes de agua caliente, pues por su evaporación, generan un ambiente bastante húmedo y hay bastantes lluvias. Estas lluvias pues son bastante favorables para todo lo que son las plantaciones. Las plantaciones generan bosques por la cantidad de lluvias, ¿sí? Crece bastante vida vegetal en estas provincias. Influencia las corrientes marinas en la biodiversidad. Muchas corrientes marinas convergen en la isla de Galápagos y tienen influencia directa sobre el clima. Además de la corriente de Humboldt y del Niño, se encuentra otra que fluye de oeste a este, la subcorriente ecuatorial de Cromwell. Ahí hay otra corriente marina que converge. Esta viaja por el fondo del mar y sube a la superficie a encontrarse con las Islas Galápagos. Trae agua frías y ricas en nutrientes y crea zonas de afloramientos locales y enriquecimiento de nutrientes en las capas superficiales del mar. Estos nutrientes forman parte de la cadena alimenticia de depredadores finales, como tiburones, lobos marinos y muchas especies migratorias como las ballenas, ¿sí? Entonces, vemos que esta corriente, la corriente de Cornwall, lo que hace también es mover los sedimentos y los nutrientes para que sea beneficioso para los animales. Entonces, aquí vamos a observar el dibujo que nos presenta el libro de las corrientes que se encuentran o que convergen en Galápagos. Entonces aquí vemos el archipiélago de Galápagos, la isla, y vemos que la corriente del norte es la corriente cálida del Niño, entonces pasa una corriente caliente en la parte norte. Por la parte sur converge otra corriente de agua, pero es la fría, que es la de Humboldt, y del lado occidental viene la corriente que va por debajo, sí, bastante profundo, que es la corriente de Cornwall. O sea, son tres corrientes que convergen en la isla Galápagos, ¿ok? Por eso hace que la isla Galápagos sea también una fuente rica de animales. Lo que pasa es que la isla Galápagos, pues, es un ambiente que está protegido, es un parque nacional que está protegido, por eso es que la pesca indiscriminada, pues, no está permitido, y es bueno porque eso, pues, nos ayuda a conservar este ecosistema. Fenómeno del niño. ¿Algunos de ustedes saben qué es el fenómeno del niño? Ya hemos hablado un poquito, pero con sus palabras, ¿se han escuchado hablar del fenómeno del niño? ¿Cómo es? Cuando se inunda. Cuando se inunda, ¿verdad? Hay inundaciones. Hay dos fenómenos, ¿sabes? El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Sí, pero el fenómeno del niño es uno de los más conocidos y causa bastante estragos. Entonces, aquí están los dos fenómenos para que estudiemos. Entonces, el fenómeno del niño, o ENSO en inglés,
Es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial. Los lugares más afectados son América del Sur y las zonas de Indonesia y Australia, ¿sí? O sea, las zonas afectadas siempre van a ser en el hemisferio sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque Indonesia, Australia y América del Sur quedan en el hemisferio sur. Este fenómeno se produce cuando el flujo de aguas calientes es más grande que lo usual y esto, sumado al debilitamiento de los vientos alisios, produce que la superficie del mar se caliente. El aire sobre la superficie del mar absorbe el calor y la humedad del agua del mar se eleva para formar las nubes, que provocan tormentas grandes, de grandes magnitudes en las zonas costeras sudamericanas. Este tipo de alteraciones climáticas puede tener efectos devastadores, como cuáles, bueno, como las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales, el desbordamiento de los ríos, afecta a la agricultura, destrucción de carreteras, de puentes y de viviendas. Durante el fenómeno del Niño no ocurre el afloramiento de masas de agua fría a las superficies en las costas sudamericanas del Pacífico. Esto afecta la distribución de los peces y reduce la cantidad de comida disponible para las aves y los mamíferos marinos, lo que causa una disminución significativa de sus poblaciones. Además, durante este fenómeno la actividad pesquera se ve disminuida ya que las aguas son pobres en nutrientes. Entonces afecta todo, chicas, afecta todo. Desde que suben los niveles del mar y hay inundaciones hasta la vida marina, ¿sí? Porque la corriente fría que va desde abajo, haciendo el afloramiento, moviendo todos estos sedimentos que son ricos en nutrientes para las especies, no se da, porque el agua está tan caliente que esa corriente es inexistente. Entonces, al haber pocos sedimentos, al haber pocos minerales y nutrientes en el mar, eso disminuye la cantidad de animales, porque los animales saben que no hay nada que comer y entonces empiezan a migrar. Entonces bajan la actividad pesquera porque no hay minerales, no hay animales, entonces afecta el comercio, afecta la alimentación y aparte también se nos afecta la alimentación por la parte de la agricultura, porque todo lo que sembramos también se nos inunda. Entonces es un fenómeno bastante fuerte que ha pasado un montón de veces, ¿sí? Es cíclico, es decir, que siempre se está dando, entonces ya el gobierno ha tomado algunas medidas y nos ha enseñado un poco a cómo lidiar con los efectos del fenómeno del niño, ¿sí? Y para terminar por el día de hoy, vamos a ver el fenómeno de la niña. Con el fenómeno de la niña sucede todo lo contrario. Se produce la pérdida del calor del mar en el Océano Pacífico tropical. Las temperaturas del agua son más frías de lo normal, en vista de que los vientos alisios son mucho más fuertes y desplazan las aguas superficiales hacia el oeste. Por esta razón, las aguas profundas del Océano Pacífico emergen a la superficie. Esto genera que la evaporación sea mucho menor y por lo tanto disminuya la formación de tormentas y lluvias en las zonas costeras. De este modo, en las costas se pueden presentar graves sequías, mientras que en las zonas montañosas al interior del continente se puede producir fuertes lluvias. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de la niña? Todo lo contrario al fenómeno del niño. Las corrientes las corrientes de agua fría son bastante intensas, no hay lluvia y esto genera grandes sequías, ¿ok? Entonces las grandes sequías también son perjudiciales para nosotros, para las plantaciones, sobre todo para nuestro ecosistema. Hay bastantes incendios forestales, entonces es bastante fuerte, chicos. Para la próxima clase vamos a hacer la actividad de este tema que estuvimos hablando para reforzar un poquito, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda con lo que hemos hablado? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Puede que sí, Mimi. ¿Sí? Entonces recuerden, corriente de Humboldt fría, corriente del Niño caliente, ¿sí? ¿Qué generan las corrientes frías? Las corrientes frías excesivas generan el fenómeno de la niña, que son grandes sequías en las costas. Corrientes calientes, ¿sí? Más de lo normal, lo que hace es mayor evaporación, fuertes lluvias y disminución de minerales en el mar, ¿ok? En grandes palabras, eso es lo que estudiamos hoy. Bueno, chicas, damos por finalizada la clase. Nos vemos el día de mañana, ¿no? El día jueves,
vaya a continuar con el tema y hacer las hojas de actividades, ¿ok? Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao.